les doy la bienvenida a este So I panel want to welcome you all to y this agradezco la panel, invitación and a I'd la also red like to de la thank por la the rendición de cuentas, invitation from la the amable network. invitación que me hace para Thanks for moderar this este invitation panel, for que es monitoring this además table. un That panel de ser it's muy also a interesante, very un interesting panel panel, integrado con especialistas y con panel personas que yo with llamaría specialists verdaderamente de grupo. and De manera que me very siento afortunada capable de people. So poder I feel participar really, en really el lucky mismo. of being able to be part of Si this ahora me permiten, panel. voy a hacer So la let me presentación de los introduce 4 you to the panelistas, 4 pero cuando speakers. inicie cada uno su participación, con el propósito de escucharlos y después tendremos And una we serie will de listen preguntas to the y proposals, and then we have a respuestas. Q&A session. Tengo entendido que el tiempo que tendrá cada panelista me So pueden each decir de cuánto speaker tiempo se contempla have a la participación. participation of 20 De 20 minutes, minutos, perfecto, muchas gracias. 20 minutes per Correcto. participant. Tengo el gusto de presentar So a let me ustedes a introduce Carlos you Jasso. to Carlos Jasso. Él es actuario He's an por la actuarian Facultad de Estudios Superiores de from Acatlán de la the Universidad Nacional Acatlán Autónoma de School México, from the con UNAM maestría en University. Comercio He holds a Electrónico master in por el Instituto Electronic Commerce Tecnológico y Estudios Superiores de by Monterrey, Tecnológico de autor de Monterrey diversos sistemas University. He's informáticos an author gubernamentales of como different Compranet, Declaranet government programs y el such as Sistema de Compranet, Solicitudes de Claranet, Información Pública and de mi the access to instituto, public el information Instituto from Nacional de Instituto, from the Transparencia, National Acceso a la Institute of Información y Transparency Protección to de Access Datos to Information Personales, and entre Protection of otros. Personal Data. Thanks, Carlos Patricia. logró que Compranet fuera reconocido en el ámbito internacional y obtuviera el Compranet premio Bankeman received otorgado the en Bankman Estocolmo Award from en el año de Stockholm in 1999. Parece que es un mérito muy 1999. interesante. It's a very Yo le interesting award pediría that he received a for Carlos que his nos portal. hiciera So I'm going favor to de ask hacer su Carlos exposición. to give us his Sí, presentation. por favor. Okay. Perfecto. ¿Así ya se escucha? Can you hear me? Sí. Muy bien, buenas tardes. Good afternoon. Pues a mí me invitaron para I platicar was invited acerca de los sistemas que deben de servir para integrar la Plataforma Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción. De lo que hemos estado platicando con las personas que integran el sistema y de lo que se ha visto, pues están varios de los sistemas que a mí me tocó desarrollar cuando trabajaba en el gobierno. El sistema de compras Compranet, el sistema de declaraciones patrimoniales, que deriva también en un sistema de evolución patrimonial. Después viene la parte de la declaración de intereses y la constancia de la declaración fiscal. Están los sistemas de los servidores públicos que intervienen en procedimientos de licitación pública, el sistema de información y comunicación entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el sistema de fiscalización. Hay un sistema de servidores públicos y particulares sancionados, un sistema de denuncias y un sistema de información pública de contrataciones. Digamos, hay herramientas suficientes en este momento como para pensar que el Sistema Nacional Anticorrupción podría empezar a funcionar. ¿Qué falta? Pues integrarlo en todas las entidades federativas, en todos los poderes, estandarizar la información, por supuesto, y bueno, a partir de ahí se podría empezar a trabajar de acuerdo a lo que se había planteado originalmente. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, del sistema de compras, pues podemos obtener los contratos asignados, podemos saber qué dependencias compraron, con qué proveedores, a qué montos, etcétera. Hay unas partes dentro del sistema que están fallando o que están en el aire, digamos. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues las modificaciones que se hacen a los contratos.
Otro problema es que los contratos no están a tiempo, no están públicos a tiempo, aunque deberían de estarlo porque hay tiempos establecidos para que la información se hiciera pública a través del INAI, pues no se hace. Y las modificaciones a los contratos, pues no se hacen. Y la calidad de información que tiene el sistema Compranet, pues no es la adecuada. Hay compras que no están completas. Y yo lo hago, yo las búsquedas que estoy haciendo actualmente en el sistema son como ciudadano o como empresario, porque me interesa participar en alguna licitación, y la información no está completa. Cuando ya está completa ya es demasiado tarde. Pero digamos, es un paso bastante salvable. Lo importante sería consolidar este sistema y que toda la información sea homogénea, proporcionada por todos los estados de la República, todos los municipios, por los demás poderes, para tener una base de contrataciones sólida. ¿Sí? Cuando se habla de los sistemas que estamos planteando, pues un sistema importantísimo que es el de compras, pues nos haría pensar que las compras es el proceso más importante de corrupción y quedaron fuera en el planteamiento original otros puntos tan importantes como las compras, como pueden ser las licencias que se otorgan en los estados, licencias de funcionamiento, licencias de construcción, las concesiones, los permisos, y no me refiero a los permisos de conducir, sino a los permisos de operar establecimientos. Hay otra parte muy importante, que son las inspecciones, que tampoco están contempladas dentro del sistema y que deberían de existir, así como los fideicomisos, entre otras muchas. Cuando hablamos de la parte de contrataciones o de licencias, concesiones, permisos, etcétera, si bien es cierto que en el caso de las contrataciones públicas aparece quién compra, a quién le compra, en qué condiciones, etcétera, nunca aparece una parte fundamental del sistema, y es quién es el responsable del proyecto, quién es el responsable de la obra. Pareciera que, bueno, pues si hay algún mecanismo de adquisiciones tipo comité, se diluye la responsabilidad y queda pues en algún funcionario muy menor, cuando los proyectos más importantes y las obras más importantes, pues el responsable es el mismo secretario, cuando mucho un subsecretario, y ya en el peor de los casos un director general. Y esto no sucede. Sin hablar de corrupción, yo les comentaría, por ejemplo, el caso del paso a desnivel de la Ciudad de México, que es la obra más importante del sexenio del licenciado Mancera. De inmediato la van a inaugurar o la acaban de inaugurar, se inunda y la declaración del gobierno es el cese de un funcionario, un subdirector, por aquí lo tengo, pero es un subdirector, cuando está el secretario de obras, bueno, está el licenciado Mancera, el secretario de obras, hay unos directores generales arriba, hay directores de área, y al que corrieron por una falla fue a un subdirector de la obra más importante del sexenio.
Entonces, con eso se desvía la atención y no hay un foco en quién es el responsable del proyecto, y ese responsable no da la cara. En los casos que hablamos de corrupción, esto estoy hablando de un problema técnico que hubo. En los casos que hablamos de corrupción sucede exactamente lo mismo. No existe un responsable del proyecto. Este es un punto muy importante que debe de venir dentro del sistema de compras. El otro ejemplo que les podría dar que refleja esta problemática es el caso de las inspecciones. Por ejemplo, hay una inspección del trabajo, están frecuentemente inspeccionando centros de trabajo, minas o algo así. Cuando sucede algún accidente como el de pasta de conchos o algún accidente en algún centro de trabajo, inmediatamente la Secretaría del Trabajo se deslinda y dice: nosotros le hicimos una inspección con tal fecha y estas fueron las observaciones que le encontramos. Y pareciera que cumplió la Secretaría y que el centro de trabajo es el irresponsable de la falla que hubo, cuando en realidad no es así. En realidad sí es cierto que hubo una inspección, es cierto que hubo fallas, ¿sí? Pero si las fallas eran graves, no clausuraron el centro de trabajo. Y si las fallas no eran graves y lo dejaron seguir operando, pues entonces o fue un accidente o son corresponsables. Hay algún funcionario que ha sido responsable de esto. En todos los casos, de inmediato, la autoridad se desmarca del tema, culpa al centro de trabajo y ya no pasó nada. Y el que hizo la inspección nunca quedó como responsable ante la sociedad de lo que está pasando. La Secretaría del Trabajo nunca dijo, fuimos omisos y debimos haber clausurado el centro de trabajo porque no cumplía con los requisitos para actuar. Entonces, el punto es que en todos estos sistemas que estamos manejando en contra de la corrupción, falta señalar al responsable. Y el responsable tendría que dar la cara a la hora de que haya algún problema. Y si ese problema es de corrupción, pues con más razón. Pero lo que hemos visto es que siempre se diluye entre mucha gente. Los casos actuales, como el de la Secretaría de Comunicaciones con el Paso Express en Cuernavaca, pues tampoco hay un responsable. Al único que corrieron, al fin de cuentas, fue a un encargado de la Secretaría en un estado. Nadie más ha respondido a este problema. El secretario dice que es irresponsable renunciar, pero tampoco asume su responsabilidad. Entonces, digamos, sí están todos estos mecanismos y sí va a estar la información, pero si no hay un responsable, pues no hay quien dé la cara por algún proceso de alguna irregularidad. La otra parte que quería comentar es que normalmente lo que se está planteando es ir atrás del problema. ¿Sí? Me explico. Se habla de denuncias, se habla de auditorías, como los dos puntos principales donde se encuentran los actos de corrupción. Esto quiere decir, ya pasaron los actos de corrupción, entró la auditoría o la Secretaría de la Función Pública o el órgano de control en un estado, encuentran una irregularidad y van tras alguna persona.
Esto nos ha dado muy pocos resultados hasta la fecha. Hay muy poca gente que termine con alguna sanción, ya sea administrativa o penal, de acuerdo al grado del problema que exista, pero la percepción de corrupción, y ya lo comentaban a la hora de la plática inicial, es mucho más grande. Entonces, si únicamente vamos por las denuncias o vamos por la parte de los resultados de la auditoría, pues los resultados van a estar muy similares a los que tenemos ahorita, a pesar de que exista toda la información y a pesar de que se pueda consolidar en un sistema nacional. De tal manera que, desde mi punto de vista, habría que tener mecanismos para anticiparse a la corrupción, y esto a través de inteligencia de negocios. Con la misma información que está, hay que buscar patrones de comportamiento que nos lleven a detectar antes los problemas de corrupción que haya. Si eso lo sumamos a los otros mecanismos que tenemos, como el de las denuncias, ya sea ciudadanas o ya sea por presión de los medios de comunicación, más las auditorías, vamos a ampliar el ámbito de actuación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y a partir de eso, lo que a mí más me llama la atención cuando se llega a sancionar a alguien es que nunca se ataca a una red de corrupción, o bueno, casi nunca. Casi siempre es un funcionario el que es el culpable y ese termina en la cárcel, si acaso, pero nunca actuó solo. Y esa red de corrupción nunca sale a la luz pública. Lo vimos ahora con el problema del terremoto. Hay una gran cantidad de permisos de construcción y van sobre una persona, sobre un funcionario, si acaso, y si no, sobre un particular, que responda por todo el problema. ¿Sí? Y para dar un permiso de construcción es necesario que haya toda una red bastante bien estructurada y que es la que está otorgando necesariamente los permisos. En mi actividad fuera del sector público, traté de sacar un permiso de construcción y pues fue materialmente imposible. No hay forma de que un ciudadano, llevando toda su documentación en orden, pueda hacer una obra. Y una obra de remodelación de mi oficina. Entonces, evidentemente que hay toda una red atrás que está impidiendo que me den el permiso. Mejor me cambié de oficina, por cierto. Pero nunca lo pude lograr. Conozco otro caso de un colegio que lleva 3 años tratando de sacar un permiso de construcción de manera legal y no puede. Y junto a ese colegio hay 4 colegios más que han crecido de una manera impresionante. ¿Cómo le hace? ¿Cómo se dan esos permisos de construcción? ¿Quiénes son los responsables? Si acaso va a caer alguna persona. Entonces, digamos, esos son los puntos que yo quería tratar. Si bien es cierto que los sistemas están, ¿sí?, a los sistemas les falta oportunidad en la información, le falta responsables y le falta que no sean modificables estos instrumentos, esta información que se hace pública. ¿Sí? Y que si se llegaran a modificar, porque todos los contratos pueden tener
modificaciones que también quedan registrados. ¿Sí? Pero que toda esta documentación se haga de manera electrónica, de tal manera que no pueda haber cambios en los contratos o en los permisos o en las licencias. Básicamente, por ahí está mi propuesta. Muchísimas gracias, Carlos Caso. Yo creo que ha sido muy interesante estas exposiciones y además estas revelaciones también, en el caso personal, esas experiencias que a veces son tan importantes, que las oímos no porque nos las platicaron, sino porque realmente las hemos conocido de una manera directa. Evidentemente, la importancia de las contrataciones es fundamental para que nosotros podamos encontrar responsables, como lamentablemente ha ocurrido en estos momentos que tenemos todavía los desplomes de algunas construcciones, que si bien son obras privadas, viene también esta red de corrupción a la que se refería Carlos, y también otras tantas referencias de contrataciones ya públicas de edificios del servicio público que están dañados también, que nos gustaría saber qué es lo que pasa. O el famoso, ya conocido como el socavón de Morelos, que también ya fue mencionado, el paso a desnivel, que también acaba de mencionar Carlos, que me parece muy importante. Pero ha hecho hincapié en algo muy importante, que es también el tema de la inspección. Este caso de la inspección de trabajo, quiero recordarles a ustedes el tema de pasta de conchos para los mexicanos, para los extranjeros. Pasta de conchos fue un accidente en una mina en la que quedaron hasta la fecha sepultados, creo que 60 trabajadores, en las que nunca se pudo dar ni siquiera una información completa de lo que había pasado, no se pudieron hacer los rescates de los cuerpos. ¿Y qué fue lo que pasó? Había habido una inspección que se había hecho en la que se había determinado que estaba en pésimas condiciones. Y en vez de haber clausurado, lo que se firmó fue un acta, bueno, sí, ya muy bien, que lo corrijan y hasta luego. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sabe? Esto fue un tema que fue a dar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que aun cuando no se tenía en ese entonces competencia para ver temas laborales, sí fuera un tema administrativo por el problema de la inspección. Pero bueno, finalmente las decisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México no son vinculantes y solamente sirven pues para hacer recomendaciones y en su caso recomendaciones generales. Han pasado muchos años de pasta de conchos y no vimos realmente una respuesta por parte de las autoridades de aquel entonces. La corrupción está también en emplear personal por amigos, por compañeros, por recomendaciones, o más grave todavía, que sabemos que pasa, porque contratamos personas a las que les damos la facilidad de trabajar mediante una forma de compartir también el sueldo de la persona. Ese es otro tema que en México también tenemos que analizar, porque se da lamentablemente con frecuencia. Las propuestas que nos hace Carlos me parece que son acertadas. Muchísimas gracias por esta participación tan importante. Y bueno, a mí me encanta además que en este panel pues sabemos 3 universitarios egresados de la UNAM, porque yo soy también una investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque en este momento tengo una licencia para poderme desempeñar en el INAI. Muchísimas gracias. Y ahora me disculpo de haber iniciado mal, porque se suponía que primero tenía que haber sido Dustin. Le di la palabra primero a Carlos, y ahora, si ustedes me permiten, y ya también habiéndole pedido autorización a Dustin, le voy a ceder la palabra a Nancy Barra. Nancy es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, posgrado, que por cierto, después de lo de pasta de conchos, en Chile tuvieron también un problema con una mina, en la que tuvieron un exitosísimo rescate de los mineros. Posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, que ingresó a la Contraloría de la República el 11 de noviembre de 1996 a la División de Municipalidades. Desde el 3 de agosto de 1998 al 30 de noviembre de 2002, cumplió funciones en la División Jurídica. Y entre el 1 de diciembre del 2002 y el 17 de julio de 2008, se desempeñó en la Subdivisión Jurídica de la División de Personal de Administración del Estado.
A partir de esa fecha, asumió la subjefatura de la División de Municipalidades y a partir del 1 de enero de 2017 asume las funciones como Contralora Regional Metropolitana de Santiago. La Contraloría General de la República en Chile es un órgano superior de fiscalización de la administración del Estado, que está contemplado en la Constitución, que goza de autonomía frente al Poder Ejecutivo y frente a los demás órganos públicos. Es una institución que esencialmente controla la legalidad de los actos de la administración del Estado y resguarda el correcto uso de los fondos públicos, con independencia del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional. La labor de la Contraloría es eminentemente fiscalizadora de carácter jurídico, contable y financiero. Está destinada a cautelar el principio de legalidad, esto es, verificar que los órganos de la Administración del Estado actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, con sujeción a los procedimientos que la ley contempla y utilizando los recursos públicos eficiente y eficazmente. Es decir, en concreto, las funciones son contables, jurisdiccionales, de auditoría y funciones jurídicas. Nancy, bienvenida. Muchas gracias y también muchas gracias por el apoyo que su país le dio a nuestros hermanos damnificados. Gracias. Muchas gracias. Habían unas láminas que iban a subir. No sé si... Y les agradecería el pasador de las slides también. Bueno, mientras... El control, sí. Bueno, mientras cargan la presentación, agradecer en primer término la invitación, no solo a nombre mío, sino que también a nombre del Contralor General de la República de Chile, quien por compromisos contraídos con anterioridad no pudo estar, pero que me pidió que lo reemplazara en esta oportunidad. Agradecer también la puesta en contexto de... No pasa. No pasa. La puesta en contexto que hizo Patricia respecto de la labor que desarrolla la Contraloría General en mi país. Cuando nos cursaron esta invitación, tomando el nombre del panel, Herramientas para la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la impunidad, y en definitiva la invitación a tratar de analizar un caso concreto, me pareció relevante plantear la relación que existe entre el ciudadano, la rendición de cuentas y cuáles han sido los resultados que nosotros como Contraloría hemos tenido en relación con esta imbricación, de cómo vincular al ciudadano a la actividad fiscalizadora, de cómo promover por esa vía la existencia de un sistema más fuerte de rendición de cuentas por parte de las distintas autoridades y de cómo aterrizarlo eso en cuanto a cuestiones específicas o concretas, en el caso que les voy a presentar, vinculado al derecho a la educación y a la mejora de las condiciones sociales de alumnos que están en condiciones socioeconómicas vulnerables. Lo que están ustedes visualizando es una información de prensa que salió alrededor de un mes atrás en un periódico de amplia circulación nacional. Y señala que Contraloría ha iniciado 12.000 acciones a partir de denuncias de ciudadanos. Efectivamente eso es así a partir del año 2012, de finales del año 2012, de alguna manera formalizó la relación con el ciudadano a partir de un portal que se denomina Denuncia en Línea o Contraloría y Ciudadano. Y efectivamente esto ha tenido un impacto tremendamente relevante a nivel de
¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? ¿Me pasa? Sí, sí. Te hago una señal. La siguiente, por favor. Acá les pongo algunas cifras y las que van a seguir a continuación, las que dicen relación con dinero, están expresadas en dólares, así que son cantidades aproximadas por los temas de conversión. Poner ahí un poco el mapa de mi país, porque tiene una diversidad de realidades geográficas y de realidades también poblacionales. El 47,5% de las denuncias que se han recibido desde finales del año 2012 hasta 2016 corresponden al sector municipal. Y por lo tanto, eso nos evidencia que el sector municipal es un sector tremendamente sensible a efectos de lo que está pasando, que es lo que el ciudadano está visualizando. Es por eso que nos enfrentábamos a la Ley de Subvención Escolar Preferencial, o denominada Ley SEP, que buscaba el mejoramiento de la calidad y de la equidad en las condiciones de acceso a la educación subvencionada en el país. Es decir, que determinados grupos de alumnos, que se denominaron prioritarios, que estaban en condiciones de vulnerabilidad social, pudieran tener en sus colegios algún tipo de intervención que les permitiera retenerlos dentro del sistema de escolaridad y mejorar la calidad de la educación que ellos estaban recibiendo. Es así como se le asignan más recursos a través de esta ley a los municipios, que son las entidades administradoras de educación, y se establecen también con ellos determinados compromisos de fijar planes de mejoramiento educativo. El contexto general es que hicimos primero nosotros un piloto que surgió a raíz de denuncias, pero surgió a raíz de denuncias que se presentaron el año 2010 y el año 2011. Es decir, antes que nosotros tuviésemos formalizada una relación con el ciudadano. Luego, el año 2011, hicimos un programa a nivel nacional y precisamente para evitar aquellos riesgos a los que hacía alusión Carlos, de que se hace la auditoría, llegamos tarde porque ya los hechos ya sucedieron y eso es lo que levantamos con una auditoría, y que una vez que se va la auditoría, de alguna manera, bueno, ya se fueron, ya me controlaron, se relaja, digamos, el ambiente, seguimos yendo. Y seguimos yendo hasta el día de hoy, digamos. Como les decía, el piloto surgió a partir de algunas actividades, 8 auditorías y 5 investigaciones especiales, porque algunas de las denuncias de los ciudadanos nos estaban marcando que algo estaba pasando en relación con esta subvención y en relación con este sector. Tuvimos ahí algunos resultados preliminares, no menores, y considerando la relevancia y lo transversal de estos hallazgos, se decidió que en el año 2011 se hiciese una fiscalización a un nivel mayor. Por ejemplo, falta de controles, retraso en la elaboración de los planes de mejoramiento educativo, que era el foco de esta subvención, o directamente que los fondos no se aplicaran a los fines previstos por la normativa, sino que se gastaran en otro tipo de cosas. Es así como hicimos el programa transversal del año 2011, que básicamente lo que revisó fue un año y medio antes, y como ustedes pueden apreciar ahí, lo que se revisó o el monto de los fondos que se habían entregado en ese periodo superaban los 200 millones de dólares, es decir, una cantidad importante a efectos de la revisión. ¿Cuáles fueron los principales resultados? La falta de fiscalización por parte del Ministerio de Educación, que es quien transfería estos recursos. Objetamos dentro del examen de cuentas alrededor de, o por sobre los 20 millones de dólares, por gastos improcedentes, gastos insuficientemente acreditados, gastos en fines ajenos a la ley, sí en educación, pero ajenos a la ley. Y formulamos una serie de denuncias al Ministerio Público por alrededor de 5 millones de dólares.
Esto también generó a nivel país un cambio importante. La ley CEP tiene una serie de modificaciones que se produjeron precisamente en la medida que se fueron conociendo los hallazgos de esta y otras fiscalizaciones. Uno de los más importantes y tal vez uno tremendamente simple es que se obligó a las entidades a administrar estos recursos en una cuenta corriente única. Qué cosa más sencilla, pero a su vez, qué cosa más útil. Si teníamos todo mezclado, los recursos provenientes de distintas fuentes, mezclados en una sola cuenta, era muy difícil fiscalizarla para la propia Contraloría. Con mayor razón era mucho más difícil también fiscalizarla para los apoderados de esos alumnos y para el ciudadano en general. Por lo tanto, con eso lo que se perseguía era precisamente facilitar los mecanismos de control. Como les anunciaba, con posterioridad al año 2011 se siguieron haciendo una serie de actividades de fiscalización. Este año 2017 la Contraloría Regional que yo dirijo está a cargo del programa nacional, con una prioridad nacional. Y si nos vamos a las cifras en dinero, digamos, la siguiente, por favor. Gracias. Si nos vamos a las cifras en dinero, encontramos que los rubros que se están objetando son básicamente más o menos los mismos. O sea, las caídas, las observaciones, dicen relación más o menos con los mismos problemas. Pero si miramos el monto total y lo comparamos con el monto del año 2011, lo que se auditó en un año es, o lo que se reparó en un año, en relación con esa auditoría, es más o menos equivalente a lo que se ha reparado en los 5 años posteriores. O sea, eso significa que se han ido adoptando medidas para que las observaciones no sean tan persistentes. O sea, de alguna manera, esto ha generado un cambio en la forma de administración de los recursos y el asumir una mayor responsabilidad en su uso. Como efectos, yo les decía que habían unos convenios, unos compromisos que adquirían los municipios. Esos compromisos son por 4 años renovables. Los efectos es que a partir del año 2012, si bien se aumentaron los recursos y se le dio bastante difusión al resultado de la auditoría, que incluso dio origen a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, el Ministerio se puso mucho más estricto desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos para la renovación de la subvención. Y a este año, según la información de prensa, alrededor de 600 colegios van a dejar de percibir esta subvención porque la ejecución de los recursos que ya se les habían entregado no ha cumplido con los estándares mínimos definidos por la legislación. Con eso, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos que el Ministerio de Educación se pusiera mucho más estricto desde el punto de vista, o se aplicara más en la fiscalización o el seguimiento de estos recursos. Que los distintos municipios también asumieran la finalidad que tiene esta ley y que estos recursos, que a lo mejor resultaban tremendamente necesarios para paliar otras necesidades municipales, sí están enfocados a una finalidad específica y concreta. Si el procedimiento se sigue, si los recursos se aplican, en definitiva lo que conseguimos es que tengamos más niños vulnerables que están saliendo de esa condición o a los cuales se les están entregando a lo menos las herramientas para ello. Esto es lo que yo les quería referir, precisamente porque me parece que ha sido una experiencia de aprendizaje de cómo 1, 2, 3 o 5 denuncias aisladas, a veces muy pequeñas y muy concretas, nos pueden significar una alerta de que algo está pasando y de cómo es necesario realmente reconocer al ciudadano como copartícipe en las acciones de control, porque nos puede generar efectos tan importantes y tan persistentes como este. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nancy, porque además nos ha hecho un recuento muy interesante con toda una explicación
de lo que es la rendición de cuentas en Chile. No podemos coincidir mejor que cuando se refiere al tema de la educación, la importancia que éste tiene en el desarrollo social, económico, desarrollo humano también, y desde luego la importancia que revela tener el apoyo, dar el apoyo necesario. Esta importancia se refleja también con las subvenciones que permiten justificar la insistencia en que se hagan auditorías, en que haya las tareas de fiscalización, y ese testimonio que nos comparte ahora, pues me parece que es de gran relevancia para nosotros. Muchísimas gracias, Nancy, y ahora le vamos a pedir a Dustin Rosa, quien es investigador y director de comunicaciones en la organización Inclusive Development International, que se ha dedicado al periodismo de investigación en el sureste de Asia desde 2004. Su trabajo se ha publicado en The Guardian, Los Angeles Times, en el Washington Post, entre otros medios. Se ha especializado en derechos humanos, enfocado en contar historias de activistas que pelean por mayor libertad y transparencia en la sociedad. Fue el primer periodista de su región que escribió profundamente sobre el movimiento pro democracia de Vietnam, resultando en su expulsión de dicho país en el año 2011. También llevó a cabo un proyecto de investigación donde dio a conocer cómo las instituciones financieras internacionales de desarrollo invierten en el acaparamiento de tierras alrededor del mundo. Esta investigación contribuyó a la creación de la iniciativa Follow the Money, y Dustin tiene una maestría en periodismo por la Universidad de Nueva York. Quiero decirles que esta organización, Inclusive Development International, está formada por inspiración de personas que han arriesgado sus vidas y la libertad de resistir el desplazamiento y otros abusos contra los derechos humanos causados por el desarrollo injusto, la codicia desenfrenada y el poder sin control. Al ser testigos tanto de la destrucción de comunidades enteras cuyas luchas se han convertido en propias, como de la acción de las empresas organizadas comprometidas en una defensa persistente, inteligente y estratégica, pueden responsabilizar a las corporaciones más poderosas del mundo. Esta organización se fundó para apoyar las luchas de aquellos que pugnan por un desarrollo justo e inclusivo y trabaja para hacer que el sistema económico internacional sea acorde con este desarrollo. ID, como se le conoce, se estableció en el año 2011 como un proyecto de emprendedores sociales y ambientales, una organización benéfica pública sin fines de lucro naturalmente, y que pues desde luego está exenta del impuesto de las rentas federales de acuerdo con el Código de Rentas Internas. Dustin, qué bonita labor, muchísimas gracias. Estamos para escucharte. Thank you very much. We congratulate you for your activity and thank you very much to be with us. Thank you. Thanks for the introduction. It's a pleasure to be here. Okay, I'll give it a try. I apologize, I don't speak Spanish, so I will have to speak in English today. I have a presentation. Okay. It's not working. I'll just, yeah, okay. Okay, great. So I'm a researcher for an organization called Inclusive Development International. We're based in the United States. And we work to support people in West Africa and Southeast Asia who have had their human rights violated by large development and investment projects. What kind of projects am I talking about? I'm talking about large hydropower dams, large coal mines, agriculture, plantations. These projects tend to displace tens of thousands of people at a time. Now, the people who are affected by these projects are often very poor and marginalized. They might live in very remote areas with little infrastructure, and they may not have access to the internet or other forms of communication. And they may not be very educated. So when a developer comes into their community to take their land, the people that are affected generally only see what's happening right in front of them, what's on the ground. They might see representatives from a company coming in, or they might see somebody from local government, or they might see police or soldiers that have been sent to intimidate them.
Or they might see construction crews that are driving bulldozers to demolish their homes. But that's really what they see. They see just what's on the ground. What they don't see is the web of money behind such projects. And in our experience, there's always a hidden web of money, often stretching far beyond the country that the project is being developed in. And that's where my organization comes in. So we use specialized financial tools to follow the money and identify the hidden investors in these projects that are funding these projects and profiting from these projects. These could be banks that have provided loans for the project or the company developing it. These could be investment firms that own shares in the company developing the project. Or it could be public development banks that are funneling money into projects in opaque ways. And we also look downstream. So we look to see who is buying the commodities that are produced through these projects. So if you're talking about a rubber plantation, we might try to identify the tire manufacturers who are using that rubber. And almost all of these actors have rules, social and environmental rules, that are supposed to govern their conduct. And they're often also members of international frameworks that should prevent them from causing harm like this. So today I'd like to talk a little bit about some of the tools that we use. But I just want to say our focus is really on the private financial sector because that's where we see a lot of the money coming into these projects. But in almost every case, government is involved somehow. So maybe government has given permission to the companies that are developing the project, and that might involve corruption or kickbacks. Or in some cases, the government is actually an investor in the project. It might be going into a joint venture with another company to establish the project. So we always see government. So even though our focus is really on the private sector, I think some of the tools that we use might be useful in the work that you do. So I want to talk about our work in Guinea. We're working with a community in remote northeastern Guinea. It's a district called Sigiri. It's home to about 150,000 people. They've lived in the area for about 800 years, and they survive on farming and artisanal, very small-scale gold mining, and they're very poor. This land is their property. They don't have land titles, but under Guinean law, they are the landholders. They have the rights to this land. Now, a couple of years ago, a gold mining company called SAG was granted a concession by the Guinean government to mine their land. Now, the people who live on that land were given no say in this. They were not involved in any negotiations at all. In fact, they weren't even told about it. And so the gold mining company, the developer, is a joint venture between the Guinean government and Anglo Gold Ashanti, which is one of the largest gold mining companies in the world. It's based in South Africa. So in early 2015, the company announced that it was moving forward with plans to mine the Sigiri area. But the families living there did not want to leave. And they had every right to say no under Guinean law. So in late 2016, the government sent in soldiers and police, including the notorious Red Beret, which is an elite unit that had massacred hundreds of people in a stadium in 2009. Now, the Red Berets went into Sigiri and they burned down people's homes and they looted their possessions. This is Sira. She's 18 years old. She was walking home from high school one day when she was shot in the back by the Red Berets who had surrounded her village. She spent 90 days in the hospital in total agony. She can't use her left arm. She lives in constant pain, and she's dropped out of school. And she's still deeply traumatized by what happened that day. So the people who were displaced have lost everything. They've lost their homes, their possessions, their way of making a living. And their communities have become a gigantic hole in the ground. And they've been moved to a resettlement site. And that's a photo of the resettlement site. And I've been there. It's a dusty, barren place. The soil is not fertile. You can't grow anything. And there is no gold under the ground. So there's no way for them to make a living. And they're much worse off now than they were before. So when the people of Sigiri came to us, they felt pretty hopeless. How could they, poor villagers in this remote area of Guinea, stand up to their government?
or stand up to the country's most feared military unit, or one of the world's largest gold mining companies. But they were only seeing a very small part of the picture. In fact, the mine's investment chain stretched far beyond Guinea. So after conducting our investigation, we discovered that hundreds of investors and buyers from 4 continents were enabling and profiting from this mine. And so now we're working with the people of Siguri to use this information to hold these investors accountable and help them get back on their feet and get what they're owed. So how did we follow the money and how did we identify these investors? I'd like to talk about 4 tools that we use quite frequently. So the first are financial databases that are used by Wall Street traders to make money. You might have heard of them. Bloomberg Terminal is one, Thomson One is another. Now, just to be clear, these are very expensive to use. They're subscription only. We pay about $25,000 a year to use the Bloomberg Terminal. So they're expensive, but they're invaluable for our work because they have a wealth of information about global capital flows. So Wall Street banks and traders use these systems to make money, but what we're doing is we're taking these tools and we're turning them against Wall Street to try to hold these investors accountable. Now, in the Guinea case, we used these databases and we discovered that 12 pension funds together owned about 11% of the South African gold mining company, AngloGold Ashanti. These shares were worth hundreds of millions of dollars, and they provided a lot of capital for the company to do a lot of things, including develop this mine in Guinea. Now, these pension funds invest the retirement savings of public sector workers, like teachers and nurses, who would be horrified to learn that their retirement savings is being used to fund violent displacement in Guinea. And these funds have very strong environmental and social rules as well, which clearly were violated with this mine. So we're currently working with the people of Siguri, the people that were displaced, to engage with these pension funds and to hold them to account. And it's actually going pretty well. A lot of them are very open to engagement. Many of them didn't know that their money was investing in something so harmful, but it's been very positive so far with them. Another tool that we use, which is free, are public disclosures to places like stock exchanges and securities and exchange commissions. Now, in the US and in many other countries around the world, in our experience, banks and investment firms are required by law to disclose how they're investing their money. And so you can find this information, but you have to know where to look. And so one of the resources that we use is the US Securities and Exchange Commission website. And here you can find a number of interesting information on financial flows. And so with the Guinea case, we were able to find loan agreements, signed loan agreements from very large commercial banks in the United States and Europe, providing money, hundreds of millions of dollars, to the gold mining company that it could use however it wanted to use. And so once we identified these links with these banks, we've got in touch with the banks, and we're engaging with them. And it was very interesting that when we first started having these conversations with the banks, they denied that they had signed these loans. They said that they were not involved in these companies at all. But we actually had the loan agreements that were signed by their representatives, and we were able to say, we actually have this, we have proof. And that has made the engagement go much better. And some of them, it's been very positive. They're willing to use their leverage over the South African gold mining company to try to improve the situation for the people in Guinea. Another resource that we use quite a bit is access to information policies of public development banks. So the private financial sector tends to be very opaque, but with public development institutions, they have rules that say that they have to disclose what they're doing. So everyone's heard of the World Bank. Well, the World Bank's private sector arm, the IFC, does a lot of lending to problematic projects and companies in developing countries. Now, the IFC does this through what we consider to be very opaque investments in third-party commercial banks in these countries. And it doesn't really disclose where its money ultimately ends up. So it's very difficult to track. But the IFC has an access to information policy. So we filed official requests with the IFC, similar to FOIA requests in the US.
And using the information that we got from those requests Utilizando and esta other tools that we información y had, otras herramientas que we were también able to tenemos, identify that hemos the podido IFC was funneling identificar money que into el this IFC gold estaba mining llevando project in dinero Guinea a este through a proyecto South de minería en African Guinea commercial a través bank. de un banco And this comercial was a clear sudafricano. violation Y of esto era sin IFC's duda social and una environmental violación muy clara standards. a las normas So ambientales this meant that y the IFC, sociales. which is Y es a decir, que el taxpayer-funded IFC, development bank que that is es un supposed banco to de be fighting desarrollo poverty, que se was in supone que fact tendría que estar contributing to poverty luchando and contra la violent pobreza, estaba displacement in generando Guinea. más bien la So we filed a pobreza y complaint el with the IFC's internal desplazamiento de watchdog, la sociedad which en is right Guinea. now on the ground in Guinea investigating this Y case. bueno, este caso se está investigando a la fecha en Guinea. The final tool that we use, and it's La really herramienta invaluable for us, también is que just utilizamos que es good muy old-fashioned valiosa on-the-ground research. es So investigación when I was in en Guinea in campo. March, I En talked marzo to a estuve number en of Guinea, villagers there, me reuní con and they told us that personas de esta the villa gold from the y mine nos han was dicho que el being oro flown de to a la refinery in mina South se llevaba a Africa. una refinería en There was Sudáfrica. no way for us to know this using public information sources. The gold mining company had a Y esta private compañía airstrip right minera next to the mine, and it was cordoned off by barbed wire, so you couldn't get in, but we could Tenía see una the sección planes ahí taking que off. estaba cercada, no se And podía we entrar y understood había that they were going aviones to y South entendimos que Africa. So estos we took aviones that piece of viajaban a information when we Sudáfrica. got back Entonces to nos the llevamos United esta States, información de regreso a and we los looked at Estados Unidos financial reports y and other buscamos los public reportes sources of financieros y information, otras and we were fuentes de able to follow información the trail y of gold pudimos ver el camino de to the refinery in oro South a la Africa, refinería que and then tenía en all the way to Sudáfrica London. y después So hacia all of the gold Londres. from this mine was Entonces going to todo el London, oro de and we esta mina determined se that it was fue a going Londres, to se something iba a called the Londres London y se llevaba Bullion algo, Market, el which mercado then sells it on to de banks Londres and que lo jewelry vende companies. a joyeros And the y important thing a about the London Bullion bancos. Market Y la is it importancia de has este something called the mercado es que responsible tienen gold algo que guidance. se It's a llama set of las rules that guías all de sellers to oro the market have to responsable, y es follow. decir, que todos los And que the compran mine y venden in en el oro Guinea tienen que clearly seguir a esto. violated Y esta almost every mina tenet de of those Guinea, of that sin duda guidance. alguna, violaba todos los lineamientos de este tratado. So after we conducted our research Y entonces and después de la completed what we call our investigación y investment chain terminamos map, con a este colleague mapa de and I investigación, traveled to Guinea un to colega present mío y all yo of this viajamos a information to Guinea the para people that presentarle were toda esta evicted by the mine. información a las personas And what struck me was how que remote trabajan en la it mina, is. y es muy So lejana. it Eso took me me sorprendió. 24 hours of flying from 24 New horas de York to vuelo get de to the Nueva capital of York Guinea, a la capital de Conakry. Guinea, a And then from Conakry, there I y spent de 2 ahí days 2 días driving over bumpy, manejé dusty roads en before reaching the caminos site. polvosos, I had no cell phone no reception tenía and no recepción, internet no tenía connection. internet tampoco. This part of Guinea Y esta really parte de felt Guinea cut off realmente se from the rest sentía of the como muy world. desconectada del resto And del that's mundo. really why I Y think esta these es la terrible razón things por la happen que there. suceden estas cosas tan terribles allá. Because I think the por la gold mining company discriminación. and the government thought they Porque could get away creo with it. que They pues, thought the el world wouldn't gobierno notice what y was la happening there. compañía minera se So iban now we're a working liberar with de the que el people mundo of se enterara de Sigiri esto. to make sure Pero that bueno, they ahora don't get estamos away trabajando with con la it, gente that the world en does know Sigeria this. para que So we're todo pressuring el all the mundo sepa que investors está that we sucediendo esto. identified to Estamos follow their presionando a own todos los social and inversionistas environmental para standards que sigan and con sus to really propias to use normas their leverage, the ambientales y leverage they sociales hold también, y over también the company que utilicen and to el make things right apalancamiento que in tienen Sigiri. para hacer las cosas bien. Now we y know this is going to be a very asegurar long la road sociedad. Va a ser un because the camino muy largo, financial lo system sabemos, is porque el sistema very resistant financiero se to transparency resiste and a la accountability. transparencia y a la But rendición we're de confident that cuentas. we have a pretty Pero good tenemos shot la at getting seguridad justice que for these tenemos people oportunidad que estas because we personas understand tendrán the full justicia, picture porque of entendemos where the money toda la flows. imagen de cómo está el flujo del So dinero just to conclude, I wanted de to point oro. out that Y we bueno, para concluir, quiero recently señalar que launched a recientemente website, lanzamos una página de internet que se llama followingthemoney.org, that's on siguiendo the el slide. dinero, ahí está la And página it's really en la a resource diapositiva. for Es un that recurso, we've kind es of un recurso compiled que using all of the hemos tools compilado, que and methods utilizamos, that we've used, and todas we las hope that other herramientas people y métodos will que hemos visit the utilizado. site Ojalá que la and gente learn some vaya a of the esta things that página we're using. y vea qué es lo que So I estamos invite you to take a utilizando. look. Les invito a Thank que you. la visiten. Gracias. Muchas gracias a Dustin Thanks Rosa. very much. Y nosotros for your verdaderamente presentation. hemos tenido el privilegio pues de escuchar, de And while it's tener been el an relato de honor to estos listen testimonios These que testimonials, sentimentalmente deberíamos and decir que nos desgarran los we corazones should a say that cualquiera que lo pueda ver breaking viendo our esta hearts, situación listening to que all si these bien es de stories. Guinea lo And well, it's a conocemos case en from otros Guinea, muchos lugares but we've heard these y también en stories in nuestro other país places, and we've also lamentablemente. heard this case in our country, Y si los unfortunately. corazones están desgarrados, And, pero well, creo que if tendríamos our que hearts tener are es un broken,
sacudimiento mental, we should un have our brains sacudimiento para shaken. actuar y para We trabajar should start con el working and propósito de start conseguir justicia en todos los rincones del trying to mundo. get access to Porque, ¿qué es justice lo que all over pasa the con la world. Because sensibilización? what happens with the Nos ha world? explicado muy bien las herramientas We que han had a very clear utilizado en explanation of este the tools ejemplo that que they nos acaba use in this de example mostrar, that you con just esa actividad described, profesional especializada, and como son las specialized informaciones en relación a las information that you actividades y las have relaciones for the bancarias, activities and el the acceso a la información en las bank políticas de los information, bancos also sobre las the inversiones policies privadas of banks y and cómo funds se hace and todo how ese they seguimiento del invest dinero.
and the Muchísimas gracias por esos follow-up of the money. Thanks very much testimonios for all these que son muy testimonials. They're very interesantes y interesting que son, desde testimonials, luego, and they are, un of ejemplo course, también an a example seguir en for cuanto a la everyone to actividad en follow. las organizaciones en las que usted participa. So thanks for Muchísimas sharing this with gracias. us. Thanks. Y ahora tengo el gusto de And presentar now, a let me ustedes introduce you a la to también compañera universitaria Telma Gómez, Telma Gómez. quien es egresada de la Facultad de Ciencias She Políticas y graduated from the Sociales de la Political UNAM, Science quien ha sido faculty of reportera y UNAM. editora de She's periódicos been y a revistas reporter como and Milenio, editor of Excelsior, magazines Día such as 7, la Milenio, revista Domingo, Excelsior, Quo, El Universal, El Universal, Tech Review y Tech Newsweek Review, en and español. Newsweek in Spanish. Sus reportajes se han publicado en los Her libros como work Migraciones have been Vemos, published, Infancias No Sabemos, works Las that have been Cenizas, published, Migrants and Historias de vida en Children, tiempos de muerte, Generación Bank, Los Bank nuevos cronistas del narco Generation, mexicano. New Es coautora también Narco del libro Periodismo Storytellers. She Ambiental, also wrote Riesgos y the book. She's Oportunidades a en la co-author cobertura of informativa. Environmental En Risks. 2011 In obtuvo el 2011, segundo she lugar got del the Premio Alemán second de prize Periodismo for the Walter German Reuter prize of y en dos German ocasiones Walter ganó el primer Reuter, lugar del and she Premio was Nacional de and she Periodismo y received Divulgación Científica. the National Award Actualmente for forma parte Journalism del in equipo de Mexico. She's part investigación of the research periodística de Mexicanos team contra la of corrupción Mexicanos y la contra la impunidad. corrupción, Mexicans Against Combate la Corruption. corrupción y la impunidad She tackles a corruption través de and 5 armas impunity ciudadanas. through 5 different Analiza la citizen corrupción, tools. She busca analyzes la corruption. justicia, She looks hace for investigación justice. She periodística, makes research movilización work. social y She desde luego mobilizes conversación the al citizens, and construir she una relación talks de apoyo with others, mutuo and she entre la builds organización y ciudadanos bridges al between ofrecer también citizens, información, and she offers vinculación y plataformas donde information los and ciudadanos platforms so that contribuyen mediante citizens la can denuncia, contribute difusión y fondos and file para complaints. sostener el esfuerzo. Pues nada mejor que escuchar a Telma exactamente. So Thelma, please. Gracias. Thanks very Gracias much. por la invitación Thanks for the para invitation. participar aquí. Es extraño estar de este lado porque It's casi a little siempre como strange to be periodistas here estamos because del as otro lado. journalists we're Entonces, usually sitting on the other bueno, side of the table, but well, yo formo parte del equipo de I am investigación part periodística de of Mexicanos the contra la team of corrupción y la Mexicanos impunidad, contra la que es corrupción una y la organización impunidad. que That's an lleva organization una asociación civil that's a civil que society tiene año y organization medio de vida y that's que ha puesto en been out there marcha for 1 un year and a esquema half, and we have que en this México scheme in es which es innovador porque es una it's a very organización innovative que ha scheme because unido this is an el organization trabajo de la that investigación has the periodística work con la of investigación aplicada, journalists pero and también con el applied litigio research, but also estratégico. with strategic Estas son tres law. áreas So these are fundamentales en 3 Mexicanos areas que también se in unen con Mexicano el área de contra comunicación. la corrupción, and A they partir also have de la communication unión y de la together. So retroalimentación we de get all estas the áreas feedback of all es these areas, que se and busca this is justo how tener we are herramientas, trying se to busca get tener tools. We're trying to mecanismos para find poder mechanisms combatir in order la to corrupción tackle y la corruption impunidad. and impunity. A través del área de investigación Through aplicada, the research, the applied research es division, que se hace justo una serie de investigaciones we have en different donde se research busca areas, and what we're encontrar cuánto es trying lo que to le está do is to costando al find país esa how corrupción. much corruption is costing Esta to área our de country. investigación And se this enlaza area justo con lo que hacemos is en el área de linked to what investigación we do in periodística, the que journalist ahí area, somos periodistas and que we hemos are trabajado just temas de journalists that investigación have en worked otros lados, on que venimos research justo con projects on una other formación de sites. We have investigación, this education y en donde nuestro background, objetivo ha and our sido goal has tener been casos en donde no to solamente have cases in which identifiquemos we una práctica de corrupción o de identify impunidad, sino que corruption and podamos impunity, but explicar el also we modus try to operandi, que explain all podamos the modus explicar cómo operandi. We try to funcionan las redes explain de how the corrupción, dónde corruption están networks are esos working. We're trying vacíos to see the en gaps, leyes, the en legal prácticas que gaps, the permiten practices justo que se that puedan dar allow esta corrupción y que this además corruption flourishes, permitan and that it que also estos allows casos sigan that impunes. these cases are still impunity. A través de nuestras investigaciones, through all the que han research, sido varias las que hemos sacado a través de we've este año y medio, published es que different también works in el this área de year and a half, litigio but also estratégico the ha strategic formulado varias litigation area denuncias. has filed some Estas lawsuits. denuncias And these se han lawsuits presentado en diversas instancias, they have algunas gone de to ellas están different avanzando, courts. Some ahorita of les them daré are making detalles some sobre esto. progress. I'll give you some information about Y them. el área de comunicación But the es aquella communication que hace area que nuestro trabajo is the one pueda that allows us conocerse to make our work para los public. ciudadanos. Para nosotros es muy And for us, importante
que nuestro trabajo no very esté important that our inmerso work is en una not esfera, just in a en una bubble, esfera en donde in a no bubble in tengamos una which we do retroalimentación not get con any la ciudadanía. Para feedback nosotros es from vital citizens. justo So tener for esa us, it's key to have retroalimentación feedback con from diferentes citizens. sectores, con el sector And we académico, have all con this el sector de communication las with different organizaciones sectors, with sociales academia, y with con la civil society ciudadanía. organizations, and with Bueno, citizens. algunos de los casos que se So han some of the hecho desde cases investigación that periodística y que we've se han done, retroalimentado con la parte and de the investigación feedback that we've aplicada y de had with litigio, the applied pues es research and the el litigation caso is, for de example, this case of Odebrecht, Odebrecht. que mientras en varios países de Latinoamérica In different estaban countries of dando Latin America, seguimiento they were justo giving al the right caso, follow-up to this specific case of que había corruption. ya varias investigaciones They had abiertas en different varios de estos países a partir de las procedures declaraciones open de after the directivos statements of de la the empresa que directors of this hicieron Odebrecht company. en un juicio en Nueva York, They had a y en trial donde in New York, declararon y aceptaron que and se they habían dado accepted and they sobornos said that para they bribed diferentes gobiernos en different América governments in Latina. Latin Bueno, pues en America. México ese And tema in no se Mexico, estaba that topic tocando, estaba was en not being covered by silencio. anyone. It was Y a partir silent. de febrero But de este starting año, February se this ha, year, en Mexicanos contra la Corrupción, Mexicanos contra el la compañero Corrupción, Raúl Olmos ha sacado Raúl una serie de Olmos, our reportajes colleague, en has donde se published muestra different cómo la works in which he empresa shows how Odebrecht tuvo varias relaciones en México para conseguir contratos tried en to Pemex get y contracts in Pemex en el estado de Michoacán, in por the state of ejemplo. Michoacán. Ese es un And caso that's a que case se ha seguido en la organización y a we're partir del following cual in incluso se han Mexicanos contra la acercado Corrupción, dependencias and a different pedir organizations información have also approached us, de lo que asking for tenemos. information of what we've Otro done caso ha sido el de in this Capufe research. Leaks, We have que another fue case, una that's Capufe investigación en Leaks. donde se reveló That's un an modus operandi investigation in which we para que pudieran unveiled obtener the modus contratos operandi de so obras en that Capufe. they could get Y works, esto, licitations se at los resumo, Capufe, era and well, un the short- funcionario, un alto funcionario de it was Capufe, a filtró high correos officer from electrónicos a través de Capufe. una He sent familiar de emails él, through una one of his cuñada, relatives, que esos correos, one of his sisters-in-law, la and those emails, información que the contenían eran information that included, información que included was venían en information las that licitaciones o que iban a venir en las was in licitaciones y the que daban public bids, ventaja and a all this ciertos information gave participantes en las some licitaciones advantages para to ganar some of the concursos participants so that they importantes could de win obra. these licitations of Esta public investigación works. todas estas investigaciones las All these pueden consultar en la investigations página are available de Mexicanos contra la the Corrupción, que webpage es of Mexicanos contra la Corrupción. That's corrupción.mx. Mexicanos contra la Y también esta es otra de las Corrupción.mx. investigaciones que And, ya well, this is another case of another hizo que investigation dependencias empezaran a has hacer led to other denuncias organizations to start y que filing empezaran a hacer complaints, seguimiento sobre este and caso. also they're giving some follow-up to this También specific case. en meses pasados se Some reveló months ago, we los also, contratos que permitieron la the compra del contracts that sistema allowed espía Pegasus, the que purchase varios of de the los compañeros que Pegasus forman parte spying del equipo de investigación de software, Mexicanos contra la and some of our Corrupción colleagues estaban dentro de colleagues, quienes han sido espiados journalists por have been este spied sistema. with this Pegasus Dos compañeros system. del equipo de investigación periodística específicamente, Two of our ya se members documentó que specifically ellos tenían este sistema de espionaje. Y ahí, bueno, lo que documentamos fue justo cómo se hizo la compra del contrato de este sistema de espionaje. Y bueno, nuestro trabajo no solamente se enfoca a estudiar estos mecanismos y modus operandi de corrupción e impunidad en el sector público. Nosotros también estamos enfocados a mirar al sector privado. Y en ese sentido, les voy a hablar de una investigación que se nombró El Rey de los Medidores, que es una investigación que realicé y se publicó en junio de este año, en donde ahí les voy a explicar un poco cómo llegamos justo a este tema. Para nosotros es muy importante dar seguimiento al tema de las compras públicas, porque creemos que ahí hay una gran área de oportunidad en donde hay muchos mecanismos que permiten justo que se hagan trampas en las compras públicas, que falta mucho afinar el tema de las licitaciones, de la forma en que se adjudican compras o se adjudican obras. Llegamos a ese tema revisando justo los informes de compras que hacía la Comisión Federal de Electricidad. En esos reportes que saca trimestralmente, una de las áreas en donde más se gasta dinero en compras, en adjudicaciones, es justo en la adquisición de unos aparatos que técnicamente se llaman guatorímetros, pero para que ustedes los identifiquen más y que son súper familiares porque todos los tenemos en nuestras casas, son los medidores de luz. ¿No? Los medidores de luz que la Comisión Federal de Electricidad cada año hace compras millonarias a través de licitaciones públicas. Por años, por décadas,
la empresa que ha ganado y que ha distribuido esos medidores de luz, y ustedes lo podrán ver si revisan justo su medidor de luz, es Yusa. Una empresa que tiene una historia larga en el país, que siempre había fabricado los medidores de luz. Pero, bueno, al hacerse todos estos cambios justo para las compras, pues Yusa tiene que someterse también a los temas de licitación. Y pese a eso, pues en las licitaciones siempre ganaba Yusa. Pero en 2011, otras empresas, otras pequeñas empresas, Delma, nos están pidiendo que nos unamos a un minuto de silencio, ¿ok? Por razones obvias. no, está bien, era necesario, era obligado hacer esa pausa. Bueno, retomo. Yusa había sido por años justo el que vendía estos medidores, incluso desde cuando era la compañía de luz y fuerza del centro. Y es uno de los negocios más importantes de Yusa. Yusa es una empresa que pertenece actualmente a Carlos Peralta Quintero, quien es un empresario muy cercano al Grupo Atlacomulco, un empresario que es amigo del presidente y del expresidente Carlos Salinas de Gortari y de su hermano Raúl Salinas de Gortari. En 2011, les decía, empiezan a surgir empresas pequeñas que quieren entrar al mercado de medidores de luz en México. Estas empresas hacen sus primeros intentos en 2011 para entrar a las licitaciones. Sin embargo, son descalificadas por cuestiones técnicas. Cuando me metí a estudiar justo las especificaciones técnicas que se solicitaban en estas licitaciones, pues varias de esas, además de que son súper específicas para medidores que se fabrican solamente para medidores exclusivos para México, son medidores que no funcionarían en otro país. Son especificaciones técnicas que permiten casi dirigir la licitación para quien haga ese medidor exclusivo. Medidores, como les digo, que no se pueden comercializar en otro lado. Y además no son 100 medidores, en cada licitación son miles de medidores los que se compran. Estas empresas comienzan a ser descalificadas en 2011 y justo cuando empieza a haber interés de competir de pequeñas empresas, en 2011 se crea una empresa que se llama Controles y Medidores Especializados, que no entra en funciones, que es una empresa que nace así como hongo en tiempo de lluvia, que nace sin tener un mercado seguro, que solamente fabrica medidores y que empieza a tener su primer presentación pública en la licitación de 2013. Es hasta 2013 que esta empresa no tiene ningún otro negocio más que entrar a esta licitación para competir con Yusa. Pero casualmente la competencia se da y no se da,
porque de las 40 partidas que se estaban licitando para comprar medidores en México, que es una licitación anual, quiero decirles, que es una de las más importantes licitaciones de la Compañía Federal de Electricidad, de las 40 partidas, más o menos, IUSA participaba en 39 partidas y Controles y Medidores participaba en la única partida que IUSA no estaba, en una sola partida. En esta licitación, obviamente, ganaron IUSA y Controles y Medidores. Y bueno, cuando nos metemos a estudiar quién está detrás de Controles y Medidores, realmente encontramos que tiene un accionista que no aparece, que no existe en acta de nacimiento de él, que curiosamente se llama, tiene los mismos apellidos que un cuñado de Carlos Peralta, que el apoderado único de esa empresa es Andrés Rivera Tort, que es el cuñado de Carlos Peralta, quien sí existe, ¿no? Y que todos los otros representantes legales de la empresa es gente que había trabajado en IUSA o seguía trabajando en IUSA. Incluso uno de los representantes legales de CONIMED, de Controles y Medidores Especializados, es abogado de IUSA, abogado corporativo de IUSA. Además, en los contratos que se dieron ese año para estas dos empresas, no tuvieron cuidado de cambiar la dirección de las empresas, las dos presentaron las mismas direcciones y cuando fui a visitar esa dirección, pues que están en Paseo de la Reforma, es una torre de oficinas corporativas del grupo IUSA. Además, la página de internet de ambas empresas comparte el mismo servidor y las direcciones que dieron para registrar la marca de Controles y Medidores Especializados son las mismas direcciones de IUSA. Pese a eso, pese a esas evidencias que muestran que que CONIMED tiene la impronta IUSA por todos lados, cuando acudimos a preguntar a la gente de IUSA y a los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, pues ambos negaron que se estuviera teniendo un mecanismo tramposo para participar en las licitaciones. Lo que IUSA nos contestó fue que ellos habían vendido los derechos a CONIMED para que pudieran ellos comercializar medidores bifásicos, que es la partida en donde nada más participa CONIMED, que ellos antes la hacían, pero que decidieron vendérsela, negaron que conocieran a los accionistas, a los representantes legales, y no dieron más explicaciones. Y Comisión Federal de Electricidad, su argumento y su defensa fue que las licitaciones se estaban realizando conforme lo marca la ley y que las licitaciones habían tenido testigo social, lo cual es cierto. Pero es ahí parte de lo que nosotros creemos que revelamos en esta investigación, que es un modus operandi, o sea, las licitaciones estaban hechas y cumplían perfectamente con cada punto de la ley, y aquí es algo que está en Compranet y cumplían, aunque los contratos después tenían modificaciones, como bien dice Carlos Jasso, que era algo que no se reportaba en Compranet. Y había un testigo social, pero curiosamente un testigo social que en una licitación, la de 2015, pidió que se revisaran los mecanismos, que se vieran si no había más empresas competidoras, que le causaba mucha extrañeza que solamente dos empresas participaran en partidas diferentes. Y de hecho ese testigo social, que fue Transparencia Mexicana, hizo varias anotaciones que hablaban justo de que algo en la licitación estaba mal, en el diseño mismo de la licitación. Y creo que ese es un pendiente que tiene nuestro país justo en el tema de licitaciones, que los diseños de las licitaciones tienen vacíos, tienen huecos, tienen puertas abiertas que permiten justo que se dé simulación de competencia en las adquisiciones. Por ejemplo, en este caso en específico, la ley de adquisiciones señala que pueden participar empresas que incluso tengan vínculos, siempre y cuando no participen en la misma partida, lo cual desde mi punto de vista es un absurdo, porque entonces no está generando la competencia.
porque entonces permite que Yusa conocía muy bien, perfectamente esta puerta, este hoyo en la ley, que le permite hacerlo, ¿no? O sea, creo otra empresa y me llevo todo el contrato, y además no son contratos mínimos. Desde 2013, que empezó en el juego y en este mecanismo tramposo, controles y medidores, entre controles y medidores y Yusa, las dos empresas han ganado contratos por 11.800 millones de pesos, que es una suma pues bastante jugosa, ¿no? Y que cada año son sumas que permiten que si tú tienes asegurado un contrato de esos al año, pues bueno, te explicas que puedes ser un empresario poderoso. Un empresario que además tiene las puertas abiertas de la Compañía Federal de Electricidad, y eso también lo documentamos, en donde el entonces presidente de la Compañía Federal de Electricidad, Enrique Ochoa, publicaba fotos en su Twitter con Carlos Peralta diciendo textual que se encontraban en junta para hacer proyectos de medición en el país. Entonces son patrones de comportamiento, modus operandi, redes de corrupción que también están en el sector privado, que nosotros nos interesa mucho en Mexicanos contra la Corrupción también señalar esa parte, señalar que desde el ámbito privado hay mucho que hacer en este país y que hay mucho que hacer también en el tema de licitaciones y en estos mecanismos tramposos, mecanismos que se tendrían que estar estudiando, documentando justo para hacer políticas públicas que permitan cerrar la puerta. Mecanismos para anticiparse a la corrupción, porque no puede ser posible que incluso cuando publicamos este texto, cuando pedimos opinión y hablábamos con especialistas o cuando hablábamos con empresarios, recuerdo muy bien que al hablar con empresarios decían, esto es un mecanismo normal que pasa en las licitaciones en México. Esto es común. Antes de esta investigación, para Newsweek en español, junto con otra periodista, Ana Lilia Pérez, hicimos una investigación también de licitaciones de adquisición de uniformes para el ISSSTE, IMSS, donde también se compraban cubrebocas. Y les doy el ejemplo del cubrebocas, porque bueno, ahí lo que nosotros encontramos fue una red de empresas que se creó, que pertenecían a un mismo empresario, y esta red de empresas lo que hacía era concursar en las licitaciones como si fueran competencia, cuando no lo eran, y además vendían a sobreprecio los productos. Encontramos, por ejemplo, que un tapabocas que en el mercado cuesta 70 centavos, ellos los vendían a la SEP en 9 pesos. Cada tapabocas. Encontramos que, por ejemplo, esa red de empresas que se fue creando alrededor de un solo empresario, se hizo amigo de delegados en la Ciudad de México y con el ex delegado de Iztapalapa, por ejemplo, se convirtió en uno de sus principales proveedores de la delegación. Y fue quien le vendió material para un centro de cultura, para una casa de cultura, que cuando fuimos a buscarla, pues resulta que esa casa de cultura era un edificio habitacional y no había tal casa de cultura, para la cual se habían comprado micrófonos, equipo de sonido, instrumentos para talleres de música, ¿no? Entonces no existía esa casa de cultura. Y todas esas licitaciones justo... Les decía, cuando hablábamos con empresarios, cuando hablábamos con especialistas, nos decían, este es un mecanismo que se usa todos los días en el país. Sí, entonces, si ya está documentado ese mecanismo, si ya están documentadas las puertas o los vacíos que hay en la ley de adquisiciones, específicamente, que también la hay en la ley de obras, pues creo que es de urgencia empezar a cambiar estas cosas. Pues bueno, agradezco muchísimo esto y ya nada más por último, quisiera comentarles que un trabajo en el que estamos ahorita metidos en Mexicanos contra la Corrupción, que como se imaginarán, tenemos mucho trabajo, es justo documentar lo que sucedió hace un mes con el sismo. Nosotros, como bien dicen los científicos, pues los sismos no crean el desastre, ¿no? Hay circunstancias que los provocan. Y entonces nosotros estamos documentando, hicimos una iniciativa que se llama Mi Edificio, en donde le pedimos a
a los ciudadanos que nos envíen reportes de sus edificios que hayan sido colapsados, dañados, que tengan daños mayores o daños menores, y a partir de esa base de datos que estamos creando, nuestro interés es hacer una investigación periodística para responder una pregunta básica: ¿por qué se cayeron? Y pues bueno, eso es todo. Gracias. Why did they collapse? Thank you. Bueno, muchísimas gracias a Telma. También me parece Thank you, que ha Telma. sido muy interesante todo lo que nos ha Very dicho. interesting De verdad, interesante de verdad, porque nos content, really interesa mucho, porque interesting. los mexicanos sabemos muchas Mexicans cosas y want a to veces no know. las We podemos know many documentar, no las things, podemos instrumentar, no las but podemos sometimes we evidenciar cannot de esta evidence manera or que ella lo ha instrument hecho junto in con the su way that organización. she has Felicidades por done el trabajo que with han her realizado. organization. So I'd like to Quiero congratulate mencionar her que for ella señaló en her algún momento el tema de work. Pegasus, y aquí She les quiero mentioned decir que el día de Pegasus at hoy some point, el INAI and publica today un INAI edicto is publishing para que todas aquellas personas que en algún momento se han sentido que han sido dañadas en su privacidad, que han tenido alguna afectación con el tema de Pegasus, pueden presentar en el INAI su denuncia. Necesitamos elementos para poder trabajar, para que podamos actuar conforme a la ley. El INAI está en la mejor disposición de hacer la transparencia correspondiente, pero necesitamos los elementos de la sociedad también para poderlo hacer. Muchas gracias. Lamentablemente el tiempo creo que nos ha ganado. No va a haber tiempo para preguntas, pero antes de terminar, quiero pedirles que quienes han hecho ya preguntas, Carlos Caso me ha dicho que lo pueden buscar. Otros que han puesto sus correos electrónicos se van a hacer las respuestas también por correo electrónico. Carlos está para escucharlos también. Y él me ha platicado en este momentito que se dio a la tarea de buscar cuántas denuncias había en todas aquellas páginas de internet que son del gobierno, que terminan con gov.mx, y encontró 698 denuncias, 698,000 páginas, perdón, 698,000 páginas, y ha encontrado 1.600.000 quejas en donde se pueden presentar las quejas. Esto también me habla de una cifra importantísima, en que ha encontrado que en los ataques a la seguridad interna es superior al 70%. O sea, Carlos tiene una información excelente, una investigación maravillosa, de un gran cuidado y minuciosidad. Y bueno, pues yo creo que todo esto tiene que tener en algún momento un resultado. Muchísimas gracias a todos por su atención.